Emperador Dragón. Temporada 4. Capítulo 2. Verdades sinceras. La capitana Teiko Meisu miró las estadísticas de su distrito. Últimamente habían tenido una oleada de violencia armada en su distrito. Se trataba de personas sin hogar y, en todos los casos, los testigos indicaron que los perpetradores llevaban máscaras de peste. De todas las cosas. Al principio lo había descartado, pero cuando llegaron el segundo, tercer y cuarto informe, no podía simplemente llamarlo una alucinación por cualquier droga que estuvieran tomando. Ella suspiró. Alguien estaba apuntando a las personas sin hogar. Y probablemente no fue solo una persona. La máscara de la peste había estado presente en cada ataque, pero se describió de manera diferente cada vez. A veces era negro. A veces era blanco o marrón. No siempre les cubría los ojos y así que definitivamente había más de uno. Lo que significaba que había una organización. Aunque no los estaban matando. Los disparos fueron con mucho cuidado de ser en el brazo o en la pierna, nada que fuera fatal, y luego, y aquí es donde las historias se volvieron aún más ridículas. Los que recibieron disparos afirmaron que su peculiaridad había desaparecido. Excepto que no lo fueron. Cuando se les pidió que demostraran su peculiaridad, funcionó, así que, a Meisu le gustaría decir que no había nada más que considerar, pero, hubo varios cuya peculiaridad no había funcionado. Lo había hecho más tarde, pero no cuando se les preguntó por primera vez. La respuesta general de los médicos fue que el disparo había estresado al individuo y que habían suprimido temporalmente su peculiaridad. Los médicos que examinaron las heridas y las curaron también dijeron que no eran heridas de bala normales. De hecho, uno de ellos había dicho que la herida se parecía más a la de un dardo tranquilizante, pero no del todo. Había alguna sustancia extraña pero aún orgánica en la herida, pero nadie podía decir qué era, y por el momento, dado que solo se trataba de la persona sin hogar siendo atacada, no había habido motivación para hacer un análisis completo de la misma. Acaban de realizar las pruebas generales. Meisu no tenía idea de lo que estaba pasando. La policía estaba destinada a ocuparse de los delincuentes y debía ser bastante sencillo. Los héroes se ocupaban de los villanos, y ellos eran los que podían tener dolores de cabeza. Esto fue un dolor de cabeza. Esto no era sencillo y la molestaba. Señor. ¿Qué es? Espetó Teiko, levantando la vista de los informes. Tenemos los ojos puestos en alguien con una máscara de peste, le dijo Chebu. ¿Dónde? Avenida Inaraira, fue la rápida respuesta. Mierda. Teiko maldijo. La avenida Inaraira estaba cerca del río Zambori y las personas sin hogar generalmente se reunían debajo de los puentes. Era una manera fácil de protegerse de lo peor del clima y si podían instalar algún tipo de protección contra el viento. Toma, dijo Chebu, tendiéndole una radio. Era un poco arcaico que todavía usaran radios, pero era la forma más eficiente de comunicación. Las redes telefónicas eran estables pero podían verse saturadas en determinados momentos del día o del año, por lo que necesitaban confiabilidad. ¿Quién es? Preguntó el capitán Meisu. Isatsu, le dijo Chebu. Isatsu, espetó Teiko. Señor. Solo síguelos, ordenó. Tenía una sospecha sobre dónde vivía el grupo enmascarado de la peste, pero necesitaba que se lo confirmaran. Entonces podría ordenar una redada. Eran yakuza. Una organización que debería haber estado muerta y enterrada pero que había persistido, aferrándose tenuemente a la vida como una cucaracha. Habían sido prácticamente destruidos a finales del siglo XX, pero sus descendientes habían recurrido al cibercrimen en un estado cada vez menor hasta los albores de las peculiaridades. La agitación social entonces debería haber sido la sentencia de muerte final para ellos, pero se habían aferrado e incluso crearon algunas estructuras similares a clanes en algunos lugares. Era difícil saberlo con las guerras y los combates, pero probablemente habían ayudado a algunas personas durante esos tiempos. La sociedad de entonces no era lo que era hoy, pero ya habían sobrevivido durante mucho tiempo más allá del momento en que eran útiles. Hoy en día, hasta donde ella sabía, acogían a marginados y. Meisu no tenía idea real de lo que hacían. Probablemente pequeño crimen organizado y distribución de drogas. Ella nunca los había sorprendido en nada, así que ya era hora de que les recordaran quién estaba a cargo. Para hacer eso, necesitaría alguna prueba para una orden judicial. Mierda. Acaban de dispararle a alguien. Isatsu susurró con urgencia. Llame a una ambulancia y continúe rastreándolos, instruyó Teiko. Pero, ¿les dispararon en la pierna, no? Ella preguntó intencionadamente. Hubo silencio y pudo imaginar que Isatsu estaba comprobando.
Sí, señor, fue la respuesta reticente. Entonces esto es como los demás, concluyó Teiko. La persona resultaría herida pero estaría bien después de recibir tratamiento por la herida. Llame a una ambulancia, ordenó de nuevo. Quiero saber dónde se esconden las máscaras de la peste. Sí, señor, estuvo de acuerdo Isatsu. Meisu sacó un mapa y tocó con el dedo un área del mismo. Era una zona residencial, pero los edificios eran grandes y griega. Yakuza tendía a heredar su riqueza, aunque los años de aislamiento tenían que reducir esos fondos, ella simplemente sabía que estaban allí. Las pruebas vendrían. Ted, cuando Yakuni aceptó ayudar a los Shia Saikai, le dieron mejores instalaciones para ayudarlos, pero todavía lo veían con sospecha y estaba a cargo de la niña. Podía comer con el resto del grupo y lo hizo, pero podía sentir que todavía había una división. No estaba seguro si era porque todavía sospechaban de él, no creía que lo fuera. Si ese fuera el caso, entonces estaba seguro de que Kai lo destrozaría nuevamente. Probablemente fue porque era diferente y estaba involucrado en el plan central. Aunque si era sospecha, no era infundada. No les era leal. Dijo que sí, pero que, como siempre, era leal a Dragón. Le preguntaron si todavía era leal al padre de Dragón y ese nunca había sido el caso. No era su primera lealtad de todos modos yo, lo había sido, pero había cambiado. ¿Qué estás haciendo, Yukini? Yakuni miró a la niña de la que dependían los Shia y Sasuke y le dedicó una sonrisa. Estoy mirando una diapositiva, le dijo. ¿Quieres ver? Él ofreció. Ella parecía esperanzada y él se deslizó de la silla en la que estaba sentado, haciéndole un gesto para que se levantara. Su nombre era Eri y sin ella, sabía que los planes de Overhaul no eran nada. Subió y miró por el microscopio. Es todo azul. Exclamó Eri. Ese es el tinte, respondió Yakuni. Usaste tinte para resaltar ciertas células y él estaba mirando las de ella. Yukini, ¿qué es esto? Preguntó Eri. Es tu factor peculiaridad, le dijo. Podía decir su nombre, pero como él se había convertido en su cuasi protector, había elegido llamarlo así. Probablemente era porque él estaba tan atrapado como ella, y ella lo sabía. ¿Mi factor de peculiaridad? Un extracto de ello, explicó. Tenía que admitir que Kai era inteligente. Al menos en cierto modo. El hombre no tenía formación científica. Era un matón, pero mediante prueba y error había descubierto la mayor parte de lo que necesitaba. Los Shia Saikai no eran poderosos, pero con su plan, podrían serlo. Kai había logrado muchas cosas por su cuenta, pero Yakuni sabía que había acelerado ligeramente el proceso. El Shia Saikai pudo aislar el factor peculiar de Eri, pero refinó el proceso para obtener más con el mismo tamaño de muestra cuando recolectaron de ella. También había refinado su técnica de concentración y Kai había resuelto en gran medida la parte difícil de su plan. La peculiaridad de Eri rebobinó las cosas pero no se detuvo. Ella pudo detenerlo pero cuando hicieron el extracto no se detuvo. Kai había descubierto, al menos en teoría, cómo ajustar la potencia para que se detuviera y solo afectara la peculiaridad del sujeto. Eso le había impresionado, pero lo que buscaba ahora era un inhibidor total. Yakuni no era estúpido. Sabía que Dragón y el padre de Dragón eran considerados una amenaza para Kai y que la Yakuza querría usar una bala de borrado peculiar contra ellos. Tal vez no el padre de Dragón ahora, ya que estaba en el Tártaro, pero Dragón, eso lo hacía sentir mal, por eso estaba trabajando en esto. Si había una manera de detener la peculiaridad de Eri en un punto particular, ¿por qué no cambiar el punto para que nunca comenzara a funcionar? Al menos esa era la teoría. Y si no podía hacer eso entonces, no creía que pudiera hacerlo rápidamente, y Yakuni no estaba seguro de si era posible, pero luego intentaría revertir la peculiaridad de Eri. En teoría, si pudiera ver cómo funcionaba, podría revertirlo, pero esa era una teoría muy grande. No era tan bueno en esto como Daruma. Yakuni sabía que su mejor esperanza era encontrar una oportunidad de escapar con él y así dejar al Shia Saikai impotente a esa manera. Podía ver otras aplicaciones para su peculiaridad. El padre de Dragón estaría encantado de tenerlo. Le devolvería la salud por completo en cuestión de segundos y. Trató de no pensar en eso. También existía la posibilidad de que pudiera usarse para la inmortalidad. Eri no parecía ser capaz de usarlo consigo misma, pero eso no era un problema. Podría copiar la peculiaridad y luego, una vez más, Yakuni hizo a un lado ese pensamiento. Lo único que impediría que Shia Saikai alcanzara el poder absoluto era el hecho de que solo podían generar un número limitado de balas. Solo tenían a Eri y no podían abusar demasiado de ella.
Kai podía desarmarla y volver a armarla, pero eso tenía límites. Él pensó, él podría ayudarlos a encontrar un suministro casi infinito de su factor de peculiaridad, y no quería pensar en eso. No se podía cultivar factor peculiar en un laboratorio, al menos no como se podían cultivar cultivos de bacterias. Simplemente no funcionó así, pero podía cultivar clones. Con las instalaciones adecuadas, Yakuni podría cultivar 10, 20 y tantos como quisieran clones de Eri y todos tendrían su peculiaridad y luego, suprimió implacablemente ese conocimiento. Kai no sabía que podía hacer eso y no tenía intención de decírselo. Era bueno en biología pero eso era todo. ¿Qué hace?, preguntó Eri mientras se alejaba del microscopio y se deslizaba de la silla permitiéndole regresar. Esta parte no hace nada. Es el factor, explicó, señalando la diapositiva. Para activarlo, es necesario tener otras células. Ella frunció. ¿Como una prisión?, Eri preguntó suavemente, casi preocupada. Yakuni se rió entre dientes. El humor la sorprendió. No como una prisión, le dijo. Todo el mundo está formado por células, explicó. Ellos forman cada parte de nosotros, y lo que estabas mirando es parte de ti. Realmente no sabía cómo explicarle las células correctamente sin volver a algunos conceptos de biología muy básicos y ella solo tenía 7 años. No podía recordar qué estaba estudiando cuando tenía 7 años, pero estaba bastante seguro de que no era biología. ¿Los tienes?, preguntó Eri. No es exactamente lo mismo, dijo y luego pensó en una forma de mostrárselo. Yakuni buscó un portaobjetos limpio y la fina cubierta. Lo frotó contra su piel, mostrándole a Eri lo que estaba haciendo. Luego le hizo un gesto para que volviera a sentarse en la silla mientras él se levantaba. Ella lo hizo y, mientras observaba, él puso una gota de tinte en las células que había limpiado en el portaobjetos antes de dejar caer la cubierta sobre ellas. ¿Estás listo?, preguntó. Eri asintió y puso su ojo en el microscopio mientras Yakuni deslizaba el nuevo portaobjetos debajo de la lente. Todavía es azul. Ella comentó. Ese es el tinte, dijo de nuevo. ¿Puedes ver en qué se diferencian las formas de las líneas?, preguntó. Hubo unos momentos de silencio mientras Eri miraba las células de su piel. Están todos unidos. Ella dijo. Lo son, coincidió Yakuni, recordando cómo se vería. Las líneas que ves son las paredes celulares, añadió. En cierto modo deseaba tener una cebolla. Eso realmente resaltaría las diferencias. Quizás podría conseguir uno para ayudar a educar a Eri. Probablemente. No podía ver cómo se opondrían a eso y Eri no era alérgica a ellos así que, se estaba distrayendo. Nemoto le había dicho que, Yakuni no sabía qué pensar. Nemoto había dicho que un grupo llamado Liga de Villanos iba a venir y hablar con el Shia Saikai y luego lo había cambiado porque venía Dragón, no le importaba ningún grupo de villanos al azar, sí le importaba Dragón, por eso tenía que hacer algo, no había manera de que Dragón se inclinara ante Overhaul. La revisión fue inferior en todos los sentidos, pero, sabía cómo funcionaban estas cosas. Si Kai pudiera conseguir influencia entonces, Yakuni no iba a darle esa influencia. Hoy no. Jamás. Y cuando Dragón llegara, estaría orgulloso si pudiera brindar incluso la más mínima ayuda para derrotar al Shia Saikai. Kai quería gobernar, pero la Yakuza se inclinaría o él sería destruido. Así era el inframundo y Yakuni sabía qué lado iba a ganar. Él estaba en eso. Toro avanzó por el callejón entre dos almacenes. Cuando empezó esto, pensó que sería un poco más fácil de lo que estaba resultando. Había muchos más almacenes de los que pensaba. Ella lo había permitido en parte, pero lo que no se había dado cuenta adecuadamente era que no había un solo distrito de almacenes. Hubo múltiples repartidos por la ciudad. Los más obvios estaban cerca de los muelles, pero generalmente también había un área pequeña cerca de la mayoría de las áreas industriales, lo que le había dado más lugares para buscar. Ella podría manejar eso. Simplemente iba a ser cuestión de tiempo buscar, pero lo que no había tenido en cuenta en su momento era que descubrir qué había en un almacén no era tan fácil como simplemente echar un vistazo. Y algunos almacenes a los que no podías asomarte. Esos almacenes que había logrado echar un vistazo estaban llenos de cajas, e incluso si pudiera mirar desde una puerta abierta o desde un agujero en la pared, no podía estar segura de que las cajas fueran el contenido real. Los almacenes eran lo suficientemente grandes como para que alguien pudiera apilar cajas contra las paredes para asegurarse de que nadie pudiera mirar hacia adentro. Algo así como cortinas muy ineficientes. Así que ahora se vio obligada a comprobar cada almacén.
Afortunadamente, la mayoría de los almacenes tenían algún tipo de ventana cerca de sus techos. Ventanas pequeñas, pero podía caminar sobre el techo con seguridad y mirar hacia adentro. El único problema con eso era que necesitaba luz para ver, lo que significaba que tenía que hacerlo durante el día. No podía arriesgarse a que la vieran con una linterna durante la noche. El clima estaba bien y el callejón en el que se encontraba no canalizaba el viento, por lo que hacía suficiente calor, pero en los tejados, estaba expuesta a todo. Toru simplemente estaba agradecido de que lo peor del invierno ya hubiera pasado y se dirigieran a la primavera. Podría significar más lluvia, pero en general hacía más calor y había empezado a poner una toalla en su bolso con su ropa. De esa manera al menos podría secarse antes de volver a ponerse la ropa. Y lo único bueno de los distritos de almacenes era que, en general, había algunas áreas protegidas de la lluvia. Tenía que revisar algunos almacenes más en este distrito y luego podría seguir adelante. Toru llegó a la escalera que prefería llegar al techo y guardó su bolso. Normalmente no había mucha gente alrededor, pero no era de noche así que tenía que tener cuidado de ocultarlo. Rápidamente, Toru subió la escalera y corrió hacia el último grupo de almacenes que necesitaba revisar. Sus pies resonaban en el techo, pero aprendería a correr con ligereza, así que aunque no podía ocultar el sonido de los pasos, no llegaron muy lejos. Durante un tiempo, había intentado moverse lo más silenciosamente que podía, pero le había llevado demasiado tiempo. Ahora iba pensando que mientras nadie viera nada y ella no sonara como una manada de bus, cualquiera que tuviera curiosidad olvidaría rápidamente escucharla. Esto fue especialmente cierto cuando no pasó nada después del ruido. En su búsqueda encontró un par de operaciones ilícitas y dio información anónima a héroes. En realidad, estaba feliz por eso porque, si bien eran anónimos, Toru sabía que el sitio web de HPSC registraba cómo ella estaba registrando los consejos y sin duda había anotado su nombre. Ella siempre firmaba los mismos consejos. Ayuda oculta. Toru esperaba que cuando finalmente encontrara a Izuku Midoriya, a Tomura Shigaraki o a cualquiera, pudiera presentar la pista y revelar quién era. Eso establecería una reputación y debería facilitarle el regreso a un curso de héroe. El almacén particular que necesitaba revisar hoy tenía un techo acanalado, con ventanas alineando cada una de las crestas. Debería ser fácil ver lo que había dentro. Redujo la velocidad mientras se acercaba a la ventana. Nadie podía verla, pero si hacía ruido como si se acercara a la ventana y luego hacía más ruido alejándose de ella, alguien podría sumar 2 más 2 para obtener 4. No necesitaba que nadie tuviera sospechas. Toru no estaba del todo segura de qué podían hacer, pero estaba segura de que no quería descubrirlo. Ella no era estúpida. Cuando encontró el almacén que estaba buscando, Toru supo que no estaba tratando con la gente más amable. Se acercó sigilosamente a la ventana, se asomó y griega. ¿Qué demonios? Toru susurró para sí misma. Normalmente, solo esperaba ver cajas apiladas unas sobre otras y, a veces, equipos de fabricación. Había un par de cajas aquí y lo que parecían ser catres con ropa de cama desordenada en un extremo. En el otro extremo del almacén había algunos tanques que le daban una sensación de frío con solo mirarlos. A pesar del frío, sintió una sensación de triunfo. La ropa de cama podría ser solo de algunos inmigrantes, pero no había nadie alrededor. Los tanques, sin embargo, parecían vagamente científicos, y no en el buen sentido. Tendría que mirar más de cerca, pero parecía que podría ser una pista. Si los villanos no estuvieran aquí ahora, lo habrían estado, y eso y ella informaría esto al HSPC, pero aún no pediría que le devolvieran su lugar. Lo guardaría hasta que encontrara una de las bases que estaban usando, pero encontrar esto, Toru sonrió. Significaba que estaba en el camino correcto y eso la hacía mucho más cálida que el frío que la rodeaba. Ella iba a ser una heroína. Simplemente no por la ruta habitual y eso estaba bien porque cuando la gente leyera su historia, sabrían que ella comenzó ayudando a derrotar a algunos de los peores villanos de la historia de Japón y eso sonaría bastante bien en una biografía. Pero primero y para comprobarlo. Y para eso tenía que entrar. No debería ser demasiado difícil. Ella era mucho mejor que nunca usando su don. Y realmente, era irónico que fueran los villanos los que estuvieran ayudando con eso, pero Toru tomaría lo que pudiera conseguir. Cuando te expulsaron de la UA, tuviste que hacerlo. Lin. Y Toshi se sentó y miró por encima de la mesa a la persona que iba a interrogarlo. Era un hombre mayor y solo vestía camisa y pantalón. No parecía especial, lo cual era, y Toshi no estaba seguro de lo que significaba en ese momento. Normalmente no haríamos esto, dijo el hombre sin preámbulos.
Pero dada la situación actual, se encogió de hombros y luego pareció querer una respuesta. Hitoshi no suspiró aunque quería hacerlo. Aizawa le había advertido que habría juegos dentro de los juegos y que tendría que jugar al menos un nivel de ellos. Es una situación especial, respondió. El hombre lo miró y luego asintió. Queremos adelantarnos a cualquier pregunta, explicó. Hitoshi le devolvió el asentimiento. Y queremos ayudarlo, continuó el hombre. Por un momento Hitoshi no entendió y luego asintió. Él sabía cómo iba esto. La línea oficial no se mencionó mucho porque la mayoría de los villanos eran mayores, pero hubo algunos que fueron etiquetados de esa manera oficialmente cuando eran jóvenes. Entonces la Comisión Héroe de Seguridad Pública siempre decía lo mismo. Quería prepararse para decirlo pero sabía que no podía. Si hiciera eso sabrían que estaba mintiendo. En lugar de eso, Hitoshi dejó escapar un pequeño suspiro y entrecerró los ojos mientras asentía y miraba hacia la mesa. Entiendo. Cuanto antes puedan traer a Izuku, hizo una pausa, haciendo una mueca mientras lo consideraba. Cuanto menos tiempo habrá tenido para cometer crímenes y, sacudió la cabeza. Ojalá no sean tan malos, así que el castigo no tendrá que ser tan malo, dijo con un tono ligeramente esperanzado en su voz. Exactamente, dijo el hombre. Ahora comencemos, añadió. ¿Cómo te llamas? Hitoshi Shinzou, respondió. ¿Edad? 16. ¿Capricho? Si bien no estaban destinados a preguntarle sobre su peculiaridad, sabía que esta pregunta estaba por llegar. Hoy en día, el conjunto estándar de preguntas siempre incluía información sobre tu peculiaridad. Lavado de cerebro basado en reacciones, dijo Hitoshi. Aizawa había aconsejado que sería mejor que decir lavado de cerebro. Agregar las dos palabras de alguna manera hizo que su peculiaridad pareciera mucho menos peligrosa porque implicaba que había condiciones. Existían condiciones, pero la mayoría de la gente las consideraba peligrosamente fáciles de lograr. Pero hasta que alguien supiera cuáles eran las condiciones, las palabras actuaron como protección. El héroe clandestino le había explicado que todo era cuestión de percepción. ¿Tu ocupación? Estudiar sobre el trabajo preparatorio. ¿Dónde? Primer año, carrera de estudios generales. El hombre asintió hacia él. Hitoshi no reaccionó. Sabía que estas preguntas básicas debían establecer una línea de base. ¿Hace cuánto que conoces a Izuku Midoriya, también conocido como Mite Ichui o Izuku Chui? Desde que tenía 8 años, dijo Hitoshi, y no ofreció más información. Esa había sido otra de las instrucciones de Aizawa. El hombre le había dicho que respondiera a las preguntas pero que no hiciera nada más. Hitoshi no había necesitado una explicación de por qué eso era mejor. ¿Cómo lo conociste? Izuku se acercó a mí a la hora del almuerzo y me dijo que quería que seamos amigos, respondió Hitoshi. Fue un poco más complicado que eso. Todavía recordaba haber sido confrontado por un hombre gigante el día anterior, pero esencialmente eso es lo que había sucedido. ¿Así? El hombre parecía escéptico. Así de simple, confirmó Hitoshi. Éramos 8. No hacía falta ningún otro trámite, añadió con un poco de sarcasmo. El hombre lo miró fijamente por un momento antes de asentir. La pausa hizo que Hitoshi se preguntara si el tipo estaba conectado. ¿Alguien acababa de recordarle que los niños hacían amigos fácilmente? A menos que sucediera algo más, mucho más obvio, Hitoshi decidió que probablemente no lo sabría. O poder resolverlo. ¿Qué pensaste de él? ¿Qué quieres decir? Preguntó Hitoshi. Esa era otra cosa que Aizawa le había dicho después de hacerlo correr por el campo de entrenamiento. Si había una pregunta abierta o vaga, se le permitía pedir una aclaración. Mientras lo interrogaban, no fue acusado de nada ni siquiera bajo sospecha indebida. Obviamente había algunas sospechas ya que lo estaban interrogando, pero sabían que no era un villano. El héroe clandestino le había recordado que no podían tratarlo como a un villano. A los nebulosos les gustaría pero no pudieron. ¿Cuáles fueron tus impresiones de Izuku? Aclaró el hombre. Parecía sincero, explicó Hitoshi. Él sabía de mi peculiaridad y dijo que eso no importaba, añadió. Realmente no quería volver a mencionar su peculiaridad, pero también sabía que el HPSC habría podido descubrir con bastante facilidad que la gente había sospechado de ella. En estos días la gente realmente no consideraba eso, porque tenía amigos, pero cuando estaba solo, automáticamente asumían que estaba solo porque había ahuyentado a sus amigos usando su don con ellos. La gente era idiotas. Tus padres se mudaron cuando él lo hizo. ¿Cómo sucedió eso? No lo sé exactamente, pero buscaban un cambio radical, dijo Hitoshi.
Al parecer el chico estaba feliz de dejar esa pregunta ahí. No había dicho nada más que la verdad. No lo sabía, pero recordó que sus padres le habían dicho que querían mudarse. Estaba bastante seguro de que mientras continuara diciéndoles la verdad tendrían que aceptarla, aunque Hitoshi tenía curiosidad por saber si la persona con el don de detección de la verdad era el tipo o alguien que estaba mirando. Así que has sido amigo de Izuku Midoriya continuamente desde que tenías 8 años. Sí, reconoció Hitoshi. ¿Sabías que su padre era un villano? No, entonces no lo hice. Eso reconoció que ahora sabía que el padre de Izuku era un villano, pero no les dijo exactamente cuándo lo descubrió. Puede que solo fueran unos días antes, durante la pelea de All Might que lo había resuelto, pero esos pocos días fueron importantes. El resto del mundo no supo que ese hombre era el padre de Izuku hasta más tarde. El chico pareció sorprendido. Hitoshi permaneció en silencio. ¿Creían que el papá de Izuku andaba anunciando que era un villano? Eso fue estúpido. ¿Cuándo te enteraste? En realidad no había querido responder esa pregunta, pero aún así podía ser vago. Con lo que pasó ahora, dijo Hitoshi y se alegró de que sonara tranquilo. El hombre le dio una mirada penetrante y Hitoshi supo que no iba a poder seguir siendo vago sobre la línea de tiempo. ¿Cuándo exactamente? La noche de la pelea de All Might. No tenía sentido intentar negarlo. Aizawa había sido claro sobre lo que pasaría si pensaran que estaba mintiendo. ¿Por qué no denunciaste a Izuku? ¿Qué quieres decir? Dijo Hitoshi. Tu amigo es víctima de un secuestro, dijo el hombre. No lo sabía entonces, les dijo Hitoshi. No lo había hecho. Solo lo supo más tarde. No sabía que era Izuku Midoriya hasta la entrevista con Yaoyo Thorn, ofreció la información libremente. De mala gana, Hitoshi pudo ver que el chico tenía que aceptar eso. Entonces, ¿por qué no denunciaste a Izuku como villano? ¿Qué clase de pregunta tonta fue esa? Eso implicaba que Izuku siempre iba a ser un villano, y Hitoshi no debería sorprenderse ahora. Sabía cómo funcionaba el mundo. Porque él no había hecho nada. Pero él iba a hacerlo. No, no lo era. Hitoshi respondió bruscamente antes de darse cuenta de que la respuesta había sido un error. ¿Cómo lo sabes? El hombre aprovechó la información. Hitoshi apretó los dientes. Esto era algo personal para Izuku y no se sentía bien revelándolo, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y miró al hombre a los ojos. Justo antes de nuestro último año de secundaria, el padre de Izuku lo dejó ir. ¿Lo dejó ir? El tono del chico era claramente dudoso. Déjalo ir, repitió Hitoshi. Le dijo a Izuku que fuera al mundo y tomara su propia decisión. Oh, vamos. No hay manera, Izuku lo creyó, dijo Hitoshi antes de que el chico pudiera decir algo más. Eso lo hizo callar y Hitoshi observó cómo obviamente se mordía el interior del labio. Incluso si el padre de Izuku no tenía la intención de que Izuku tomara una decisión, por la línea de interrogatorio que estaban tomando, todo lo que importaba era lo que Izuku creía. Muy bien, dijo el hombre antes de fijarle la mirada. Hitoshi se preparó. No sabía la pregunta exacta que se avecinaba, pero tenía una idea aproximada. ¿Y qué piensas ahora de las acciones de Izuku Midoriya? Sabía lo que querían que dijera aquí, pero Hitoshi también sabía que estaría mintiendo si decía eso. Hitoshi se permitió suspirar ahora. Estoy en conflicto, dijo finalmente, sabiendo que no podía permanecer en silencio para siempre. El hombre asintió, como reconociendo la verdad de su declaración pero también indicando que debía continuar. El castigo público dado a Ochako Uraraka superó con creces el supuesto crimen, especialmente en comparación con el castigo público dado a Kaminari, explicó Hitoshi. Ochako había sido expulsado de la UA por supuestamente conocer a Izuku, mientras que Kaminari y otros habían viajado a una incursión de héroes activos y luego usaron su peculiaridad en la televisión nacional. Estaba más allá del vigilantismo. El hombre no dijo nada. Hitoshi estaba algo agradecido por eso porque incluso si intentaban afirmar que estaban sucediendo otras cosas de las que no estaban conscientes, sin detalles de esas otras cosas, el castigo era extremo. Pero aceptar sus peculiaridades no va a ayudar a Ochako. Y ser un villano no va a cambiar el sistema, continuó, pero añadió las palabras solas en su mente. De esa manera él era completamente sincero pero no tenía idea si funcionaría. Solo podía esperar que la persona que leyera su honestidad no se basara solo en sus palabras. Pensó que estaría bien ya que había otras formas de saber si una persona estaba mintiendo. ¿El sistema? Preguntó el hombre. El sistema, confirmó Hitoshi pero sabía lo que estaba preguntando. Ningún sistema es perfecto, explicó.
El sistema de héroes actual podría necesitar algunas mejoras. El chico lo miró casi incrédulo antes de que su expresión cambiara ligeramente. Se convirtió en el tipo de expresión que los adultos daban a los niños que eran demasiado pequeños para saber más. Si Izuku saliera y dijera que su verdadera peculiaridad era aquella que le permitía adoptar las peculiaridades de otras personas de forma permanente, lo llamarían villano, lo fuera o no. Sé lo que es eso, explicó Hitoshi. El hombre permaneció en silencio. Hitoshi esperaba que eso fuera lo mejor. Pero no es, resopló. No es una razón para salir y convertirse en un villano, concluyó Hitoshi. Eso era cierto. Tu peculiaridad por sí sola no debería ser la razón por la que te convertiste en un villano, pero fue la razón por la que al menos algunas personas se convirtieron en villanos, al menos ante los ojos de la sociedad, por lo que Hitoshi no estaba mintiendo con esa afirmación. Al chico le tomó un momento darse cuenta de eso y asintió. Hitoshi esperó la siguiente pregunta pero no salió nada y el silencio se extendió entre ellos. Se sentó en silencio, sin estar seguro de si querían que dijera algo más, algo que pudiera ser incriminatorio o si ellos, los que no había visto, estaban debatiendo sus respuestas. El hombre también se sentó y Hitoshi aprovechó la oportunidad para examinarlo. Estaba vestido con sencillez y no parecía tener ninguna mutación. Si estaba conectado, entonces estaba bien escondido y no tenía el aire de alguien que estuviera escuchando una conversación, por lo que si los demás estaban hablando de él, no lo estaban transmitiendo. Pasó un minuto y luego pasaron al segundo. Hitoshi recordó cómo el tiempo pasa lentamente cuando está en silencio. Hubo momentos en que voló, pero por ahora se arrastraba. Le divirtió un poco cuando el hombre empezó a inquietarse. Mi nombre es Ginza, le dijo el hombre a Hitoshi. Él asintió en respuesta, pero el nombre no significaba nada para él. No soy yo quien puede saber si estás mintiendo, añadió. Ah, sonrió Hitoshi. ¿Entonces están discutiendo cosas? Creo que sí, dijo Ginza encogiéndose de hombros. Debes agradarle a Eraseread, agregó Ginza. ¿Qué quieres decir? El chico sonrió. Debes agradarle a Eraseread, repitió. Obviamente habló con usted sobre cómo responder y qué esperábamos. Hitoshi se encogió de hombros. No lo negaría pero no necesitaba confirmarlo exactamente. No se habría molestado si no le agradaras, explicó Ginza. Oh, fue interesante escuchar eso. El héroe clandestino había sido, Hitoshi sabía que le había molestado que le hubieran ordenado aceptarlo como aprendiz, pero también sabía que el héroe clandestino se lo tomaría en serio. Pero fue interesante saber que algo que había hecho debió haber causado una impresión en el hombre. Me aseguraré de agradecerle, dijo Hitoshi. Ginza le dio una mirada ligeramente incrédula antes de reírse. Haz eso, la animó antes de suspirar. Dado el tiempo que está tomando, creo que has puesto al gato entre las palomas. No mentí. Oh, no creo que lo hayas hecho, estuvo de acuerdo Ginza. Yo solo, no sé qué estaban buscando. No había nada que pudiera decir al respecto, así que Hitoshi simplemente asintió y permaneció en silencio. Nuevamente hubo silencio entre ellos pero esto no pareció tan difícil y aunque fue largo, no se extendió como antes. Entonces Ginza se movió ligeramente y Hitoshi supo que estaba escuchando algo. Si Izuku te pidiera que lo ayudaras, ¿qué harías? La pregunta surgió de repente. Hitoshi parpadeó. Sabía que tenía que responder con la verdad. Le ayudaría, pero también se lo diría a los héroes, finalizó con contundencia. Por lo menos me gustaría escucharlo, explicó. Ginza asintió ante su respuesta y se quedó en silencio. Hitoshi esperaba que esa respuesta no arruinara las cosas. Pero si Izuku le pidiera ayuda, él querría hacerlo. Está bien, ya estás listo, dijo Ginza de repente, más rápido de lo que Hitoshi hubiera esperado dada la respuesta que acababa de dar. ¿Así? Hitoshi preguntó con el ceño fruncido. Así de fácil, Ginza se encogió de hombros. Por un momento Hitoshi vaciló, preguntándose si debería preguntar algo antes de darse cuenta de que era obvio. Cualquiera en su posición, o mejor dicho, en la posición en la que querían que estuviera, querría tener la seguridad de que su aprendizaje no estaba en peligro. ¿Qué pasa? Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cómo expresar las cosas con delicadeza. ¿Qué pasa? Incitó Ginza. ¿Qué pasa con mi aprendizaje? Preguntó Hitoshi, sonando preocupado. Él estaba preocupado. No sabía qué quería hacer en el futuro, pero el aprendizaje le daría opciones y le daría información sobre la industria de los héroes que no se podía crear desde afuera. No hay cambios, le dijo Ginza. Hitoshi se sintió relajado ante eso y asintió.
Si Izuku se acerca a ti, díselo a Eraseread inmediatamente y él se lo informará a las autoridades correspondientes, dijo Hinsa antes de soltar un pequeño resoplido. Y yo haría eso, si fuera tú. Tu amigo, Hinsa sacudió la cabeza. Ya no es tu amigo. Quizás quiera serlo, pero, suspiró profundamente. No creo que ya sea la persona que conocías. Hitoshi frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hinsa lo miró durante unos segundos antes de negar con la cabeza. No puedo decirlo, dijo. Pero, hizo una pausa. No puedo decir que te mintió todo el tiempo que lo conociste, porque lo conocías desde que tenías 8 años, y él no habría mentido entonces. Pero ahora, él no es el amigo que una vez conociste y sería mejor si pensaras en Izuku Midoriya como una persona diferente del Izuku que conocías. Hitoshi tragó y luego se obligó a asentir. Izuku había dicho que, en realidad no había dicho mucho, pero aparentemente había estado más ocupado de lo que había indicado. Pero así iban a ser las cosas. Yo, no creo que me pida nada, dijo Hitoshi. Podría ser, respondió Hinsa de inmediato. Hitoshi no frunció el ceño pero se preguntó qué información no tenía. ¿O los héroes estaban pensando que debido a que Izuku era joven, cometería errores simples? Eso parecía algo que harían, en cuyo caso, no sonrió ni puso los ojos en blanco, pero estuvo cerca. Si ese fuera el caso, entonces la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estaba subestimando a Izuku y pagarían el precio. Tendría que esperar y ver. Shunin puso los ojos en blanco mientras escuchaba al otro abogado. Había liberado a su cliente y ahora el abogado del otro niño esperaba que él también hiciera algo. Caray. El hombre sabía cómo funcionaban las cosas. No le habían pagado para que se ocupara del otro niño, solo del adolescente con forma de araña. Mira, dijo bruscamente, cortando las tonterías que no estaba escuchando. ¿Su cliente, cómo se llama? Preguntó Shunin. Nobasu Yubikoto, fue la respuesta. Sí, él. Simplemente juega con el hecho de que fue intimidado por ese chico Bakugou y confórmate con una orden de restricción y algún servicio comunitario. No es como si hubiera causado ningún daño permanente, ¿verdad? Aconsejó Shunin. Quiere librarse de todo, se quejó el otro abogado. Eso no va a suceder, resopló Shunin. Saqué a ese chico Gataru y porque no hizo nada. Nobasu sí. Solo dile que eso es lo mejor que puede esperar y si es demasiado tonto para aceptarlo, entonces vete, dijo. Shunin negó con la cabeza. Estaba empezando a arrepentirse de haber aceptado ese caso, pero, aunque la alianza no tenía exactamente condiciones, cuando su mayor cliente pidió que se hiciera algo, lo hicieron. Otros bufetes de abogados no pudieron comprar la alianza pero, suspiró suavemente. No debería estar tan molesto. Ese cliente en particular siempre pagó bien y le consiguió casos contra la HPSC, así que no debería ser exigente. No todos podemos alejarnos de un cliente, le dijo el otro abogado. Por supuesto que podemos, objetó Shunin. Todo depende de cómo lo expreses, aconsejó. De todos modos, no voy a decir más sobre tu caso. Ya sabes qué hacer, añadió antes de colgar. Si este hubiera sido un caso normal, entonces estaba abierto y cerrado. No lo fue y probablemente eso era con lo que estaba luchando su compatriota. Pero no era su caso y no era como si se preocupara por ellos. Había hecho su trabajo y no había oído si su cliente estaba contento, pero asumió que lo estaban. Habían pagado, lo cual, en realidad, junto con los casos contra el HPSC, era lo único que le importaba. Ted Kenshin Naruado, director de la escuela secundaria Shiketsu, miró la invitación. Estaba en papel y escrito a mano. El estilo arcaico era, a veces Nezu era demasiado obvio con sus advertencias. ¿Qué piensas de eso? Kenshin le preguntó a Koi. El maestro no era el subdirector sino alguien en quien Kenshin confiaba. Koi Sasume había visto mucho en su historia. Ella no era una heroína y nunca lo había sido. En lugar de eso, había sido gerente y, a lo largo de su activa carrera gerencial, había visto a la humanidad y a los héroes en sus mejores y peores momentos. Ella había manejado héroes a través de autorizaciones de fuerza letal y los había manejado cuando salían mal y resultaban en la muerte de civiles o, con menos frecuencia pero con suficiente frecuencia como para ser conocida, la muerte del héroe. Había visto muchas cosas y sabía leer la situación. «Están tomando en serio a Izuku Midoriya», dijo en voz baja. Él la miró. Eso no era lo que estaba buscando. «Hay muchos mensajes allí», le dijo, un poco a la defensiva. Él suspiró y le hizo un gesto para que continuara. «Están tomando en serio a Izuku Midoriya».
Nezu está preocupado por la comisión. Ua está preocupada por su reputación y la percepción pública de los héroes, especialmente después de la batalla de Olmig con ese villano. ¿Elegir uno? Ella instruyó. Kenshin se rió entre dientes. ¿Es esta una buena idea?, preguntó. Depende de lo que queramos obtener de ello, respondió Koi. Esa era la pregunta. Shiketsu, como escuela, tenía un gran interés en garantizar que sus estudiantes estuvieran preparados para el futuro, y ese era su enfoque. No estaban, o no estaban destinados a estar, directamente involucrados en la lucha contra los villanos, por lo que la solicitud era interesante en ese sentido. No tenía objeciones a preparar a sus alumnos para luchar contra la próxima generación de villanos, pero parecía haber una buena posibilidad de que sus alumnos ahora estuvieran expuestos a luchar contra villanos y no estaba seguro de qué pensaba de eso. Por otro lado, la UA no parecía tener otra opción al respecto. Los villanos parecieron acercarse a ellos. No pudo evitar preguntarse si eso era consecuencia de tener a Olmig allí, o si los villanos habrían atacado de todos modos. Si cometemos esto, nos expondrá, murmuró. Sí, pero eso podría no ser algo malo, respondió Koi. No necesitaba decirle que se explicara. Koi no parecía feliz, pero Kenshin tuvo la impresión de que su desaprobación no estaba con él. Estos nuevos villanos, comenzó con cuidado. No son como los que encontrarán la mayoría de nuestros estudiantes, explicó. Sabes tan bien como yo que la mayoría de los villanos necesitan ayuda. Pueden obtener esa ayuda después de ser arrestados. Hay algunos huevos podridos, continuó. Aquellos que son verdaderamente villanos, que solo quieren lastimar a la gente, pero no son el tipo normal. ¿Y estos nuevos? ¿Este Tomura Shigaraki Izuku Midoriya?, preguntó Kenshin. Tomura se había hecho un nombre atacando a Oa, supuestamente persiguiendo a Olmig. Su nombre se había cimentado en el inframundo por el hecho de que un villano, al que llamaban All for One, había venido a defenderlo. Incluso a través de las pantallas de televisión había algo malévolo en All for One y la población lo sabía. En cuanto a Izuku Midoriya, su reputación se había cimentado por la súplica pública de Yaoyorozu para que le devolviera la peculiaridad de su hija. Algunas personas le tenían más miedo a Izuku que a Tomura. Señalaron que Tomura simplemente persiguió a Olmig, quien, aunque obviamente estaba gravemente herido, era un héroe. Izuku había buscado peculiaridades y nadie estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Son diferentes, estuvo de acuerdo. No buscan algo que necesitan de inmediato. Son más peligrosos que eso, porque buscan un cambio social. Koi pareció pensar en eso por unos momentos. El cambio social por sí solo no es malo. Es necesario, señaló. Pero el tipo de agitación violenta que quieren no es bueno, al menos en el caso de Tomura. Izuku no ha dicho nada. Él mató a esa mujer en Niigata. Kenshin objetó. Una mujer con la que tenía una historia, le recordó Koi. Y no hay duda de que eso es algo malo y será castigado por ello, pero no creo que sea una representación de sus deseos, explicó. Y sí, sé que él está detrás del secuestro de la pandilla que atacó a su amigo y probablemente también los mató, continuó antes de que él pudiera objetar, pero nuevamente, ese fue un ataque personal. Todavía tenemos que ver a Izuku actuar. Cualquier acto que se relacione con su objetivo general. Así que él es solo un villano, impulsado por sus pasiones, afirmó Kenshin. Por el momento, estuvo de acuerdo Koi, pero pudo leer la duda en su voz. ¿No crees que seguirá siendo así? Ella sacudió su cabeza. La UA no estaría preocupada por él, incluso con su capacidad para aceptar peculiaridades, si fuera solo un adolescente que actúa según sus deseos, señaló. Eso era cierto. Entonces, ¿por qué Shiketsu debería participar en esto?, preguntó, tocando la invitación. Koi suspiró y recogió la invitación. Ella pasó sus ojos sobre él. No creo que tengamos otra opción, indicó. Representa una gran oportunidad para nuestros estudiantes, dijo Koi. Oh, ¿puedo ver eso?, dijo Kenshin. Si bien la UA les pidió que enviaran solo 3 estudiantes, para esos 3 sería una gran oportunidad para entrenar con Olmig y establecer contactos con otros héroes prometedores. Las palabras específicas de Nezu dejaron en claro que quería lo mejor de sus estudiantes. Como educadores, desarrollamos un sentido para aquellos que van a llegar lejos, que tienen el impulso y la voluntad de ser los mejores. La UA busca que aquellos estudiantes, de cualquier nivel, participen en un ejercicio de entrenamiento a largo plazo, liderado por Olmig, para moldear a los héroes del futuro.
Sí, había sido claro, aunque la rata no había dicho nada sobre a qué escuela representarían los estudiantes una vez que terminaran con este ejercicio de entrenamiento. Incluso si Nezu no mencionó el combate, pudo ver que esa era la intención. Piense en las implicaciones sociales si no participamos, instruyó Koi. Kenshin no hizo una mueca pero estuvo cerca. Esos serían grandes. Probablemente podría encontrar una razón para retener a los estudiantes de Shiketsu si solo estuviera entrenando con el argumento de que era probable que fuera atacado por villanos y sus estudiantes no estaban listos. Pero y fue un freno a los disturbios que acompañaron el surgimiento de los caprichos, pero aquellas instituciones que entrenaron a los héroes, aquellos en quienes la comunidad confiaría para protegerlos, también fueron refugios para esas comunidades. En caso de disturbios civiles, como los que parecía que Tomura Shigaraki estaba fermentando, estaban obligados a proteger a los civiles. Los terrenos de Shiketsu, al igual que los de la UA y otras escuelas de héroes, tenían refugios por ese motivo. La propuesta de Nezu tenía como objetivo mostrar las escuelas de héroes trabajando juntas para preparar a la próxima generación de héroes. Eso es lo que diría el discurso de venta al público y si Shiketsu no estuviera involucrado entonces, Kenshin suspiró. Si no estuvieran involucrados, habría preguntas sobre qué más no harían. Odio a esa mujer, respondió. Koi no parecía comprensivo. Él conocía el sentimiento al menos parcialmente mutuo hacia ella, pero ella era mucho mejor controlándolo. Entonces, ¿qué estudiantes? Preguntó pragmáticamente. Shiketsu no tenía los tres grandes como le gustaba alardear a Wa. En cambio, a Shiketsu le gustaba decir que tenían un cuerpo estudiantil completo que no dependía demasiado de los individuos. Pero ¿y si sabían que a algunos de sus estudiantes les iría mejor que a otros? Todos iban a ser buenos héroes, pero algunos sí. Maldita rata. Algunos serían geniales. Teniendo en cuenta que es probable que vayan directamente al combate, los de tercer año, dijo Kenshin mientras pensaba. Podía pensar en dos inmediatamente pero no estaba seguro de los demás. Koi asintió pero no dijo nada. Tuvo la impresión de que ella estaba dispuesta a esperar su respuesta. Odiaba cuando ella se ponía así. ¿Qué tal Keiko y Sakai? Preguntó Kenshin. Esos no eran los dos en los que estaba pensando y se preguntó si ella entendería eso. La mirada que ella le lanzó lo decía todo. Está bien, suspiró Kenshin. Taiki y Aimi, dijo los dos nombres. Taiki era un estudiante musculoso cuya peculiaridad era una peculiaridad de fuerza estándar. Fue bastante aburrido, pero también bastante útil. Aimi tenía una peculiaridad limitada de manipulación del agua, combinada con la capacidad de respirar bajo el agua. La hacía bastante flexible con las misiones, especialmente porque había entrenado y no era una flor marchita. Ambos estaban en la cima del tercer año. ¿No es Miyako? Preguntó Koi. Kenshin reconoció su pregunta asintiendo. Creo que ella será una mejor heroína clandestina, explicó, y tengo la impresión de que Nezu busca luchadores, añadió. Vio que ella miraba la carta. No decía nada específico pero ella suspiró y él supo que ella estaba de acuerdo. El tercero, dijo Koi, golpeando con un dedo la mesa. Ese es el problema, estuvo de acuerdo Kenshin. Se sentaron en silencio por unos momentos. ¿Qué pasa? Koi se quedó en silencio sin terminar. ¿Acerca de? Inquirió Naruado. Uno de los de primer año, dijo Koi lentamente, como si todavía estuviera pensando. ¿Los primeros años? No podía creer lo que estaba escuchando. Nezu enviará el suyo, respondió Koi, pero Kenshin se dio cuenta de que ella estaba de acuerdo con él. No todos, argumentó. Los extravagantes, estuvo de acuerdo. Necesitarán protección, pero el hecho es que Nezu los está enviando. Kenshin suspiró. No podía discutir eso. ¿Qué primer año? Preguntó en su lugar. Todavía necesitaban un tercero. Inasa, dijo Koi. Inasa, el chico que debía ir a la UA. Murmuró. Había considerado no aceptar la solicitud, pero el adolescente había demostrado que estaba dedicado, al menos por ahora. Shadowcrawler y Magneté estaban más que un poco molestos por eso, le dijo Koi. ¿Silo? Se necesita mucho coraje para ir en contra de tus mentores de esa manera, señaló Koi. Kenshin resopló. Eso es solo drama adolescente, lo descartó. Magneté y Shadowcrawler podrían haber usado algunos favores para darle a Inasa la oportunidad de ser recomendado por la UA, pero vivirían. Quizás, pero él tiene. Koi hizo una pausa y luego resopló. Nezu tiene razón, ya sabes. Tienes una idea de quién va a llegar lejos. Él lo logrará.
Incluso podría ser el número 1 en algún momento, dijo con seriedad. ¿Le has contado esto a otros? Por supuesto que no. Ella chasqueó. Pero iba a recomendar que le permitiéramos tomar el examen de licencia provisional. De su parte, esa fue una recomendación seria. Tráeme los archivos de todos. Si no puedo encontrar a nadie más, te recomendaremos esos 3, pero, a mí tampoco me gusta, le dijo Koi, pero, si enviamos algo que no sea lo mejor, ella no tuvo que decir nada más. Si Shiketsu enviara algo menos de lo mejor, Wa lo contaría como una victoria. Y no iba a dejarles ganar. Tsujimoto Kabuto miró la invitación. Había llegado como una sorpresa en su correo. Isamu Hai no recibió demasiadas letras. Bueno, no en papel. Especialmente no de la UA. Los arreglos para el programa de visitas se realizaron electrónicamente. Ya había leído la carta y era preocupante y esperanzadora en muchos sentidos, y aunque lo que pedía era simple, no estaba seguro. ¿Qué opinas?, le preguntó a Suminoe mientras le tendía la carta. Ella era una de las maestras héroe y si seguían adelante, lo más probable es que acompañara a sus alumnos. Tomó el papel con uñas iridiscentes y pasó varios momentos leyéndolo. Era un poco desconcertante verla leer porque no tenía pupilas ni iris. Como parte de su peculiaridad, captaba la luz de todos sus ojos. Aún así, él sabía lo que ella estaba leyendo. Estimado Tsujimoto, a la luz de los acontecimientos recientes, la UA considera que reunirlos sería beneficioso para el entrenamiento de los héroes del mañana. Si bien las clasificaciones de Hero Billboard pondrán a nuestros estudiantes a competir entre sí, en el verdadero trabajo de héroe, no hay clasificación. Como tal, se considera que, para hacer frente a la nueva ola de villanos que ya está surgiendo en Japón, sería mejor entrenar a los héroes del mañana para que trabajen juntos de modo que puedan enfrentar efectiva y eficientemente el desafío que representan. La UA está extendiendo una invitación a todas las héroes Chouls de todo el país para participar. El campus de la UA será designado para la formación, que se prevé que dure varios meses y proporcionará todas las comidas y alojamiento a los estudiantes elegidos y a su profesor acompañante. Si bien el campus de la UA es extenso, le pido a Isamu Hai que limite su selección a 3 estudiantes y ofrezca los siguientes consejos para su selección. Como educadores, desarrollamos un sentido para aquellos que van a llegar lejos, que tienen el impulso y la voluntad de ser los mejores. La UA busca que aquellos estudiantes, de cualquier nivel, participen en un ejercicio de entrenamiento a largo plazo, liderado por All Might, para moldear a los héroes del futuro. Se esperan respuestas antes del XX mes XXXX y las preguntas pueden dirigirse a mi oficina. Tienes el número. Nezu, director, escuela secundaria Uaero. Es interesante, respondió Suminoe extensamente. Esperaba algo un poco más profundo que eso, dijo Tsujimoto. Ella se movió ligeramente para dejar claro que lo estaba mirando. No, querías que verificara tu creencia, dijo Suminoe suavemente. Tal vez esperaba que no estuvieras de acuerdo. No, dijo con seguridad. Él suspiró. Quiero que participemos, dijo Tsujimoto en voz baja. Suminoe no parecía convencido. Quiero que participemos, objetó él a su mirada. ¿Pero?, inquirió Suminoe. Extendió la mano y tomó la carta nuevamente. Como educadores, desarrollamos un sentido de aquellos que van a llegar lejos, que tienen el impulso y la voluntad de ser los mejores, cito. ¿Qué pasa con eso?, cuestionó Suminoe. ¿Cuándo fue la última vez que Isamu Hai produjo un graduado que llegó a la cima?, preguntó seriamente, aunque no pudo evitar la nota triste en su tono. Para ser justos, con All Might ocupando el primer lugar, nadie lo ha hecho, le dijo Suminoe, pero se dio cuenta de que ella entendía su pregunta. Ha pasado un tiempo, admitió. Ha pasado más de un tiempo, corrigió Tsujimoto. Isamu Hai resultó ser buenos héroes. Nadie lo negó. Pero no fueron grandes héroes. Ninguno de sus graduados se había acercado a lo más alto del ranking. Sus graduados eran héroes necesarios. Mantuvieron a los pequeños villanos bajo control y tuvieron carreras sólidas y buenas y salvaron a mucha gente, pero Isamu Hai no era una de las escuelas mejor clasificadas. Si todavía tuviéramos a Rai de Kikiru, lo consideraría, dijo Suminoe, señalando la carta que ahora estaba entre ellos en su escritorio. Raide se había graduado hacía 2 años. No lo hacemos, indicó Tsujimoto asintiendo para mostrar que estaba de acuerdo de todos modos. Entonces le escribes a Nezu y le dices que lamentamos no tener estudiantes adecuados pero que apoyaremos la iniciativa. Creo que sí. Quiero participar, pero, sacudió la cabeza.
Simplemente no tenemos a nadie que pueda competir y creo que si enviamos a nuestros estudiantes entonces, serían aplastados, asintió Suminoe en voz baja. Tsujimoto resopló levemente. Siempre supimos que éramos de segundo nivel detrás de la UA, es solo que, por lo general, Nezu no lo señala, terminó por él. Él ni siquiera está haciendo eso aquí, dijo Tsujimoto. Es solo que, ¿qué tal si simplemente decimos que no y seguimos adelante? Preguntó Suminoe. Por un momento quiso explicar, discutir, pero no tenía sentido. Ambos sabían la verdad, no podían competir en esto y si lo intentaban, estarían poniendo a sus estudiantes en un peligro para el cual no estaban preparados o equipados. Si tan solo fuera unos años más joven, bromeó Tsujimoto. Si bien Suminoe no podía poner los ojos en blanco físicamente, daba la impresión de que sí. Si tan solo, respondió ella con fingida tristeza. Ojalá, repitió, y luego extendió la mano para recoger la carta, doblándola y guardándola en el sobre antes de guardarla en el cajón de su escritorio. No tenía sentido mirar más allá. Ya tuvieron suficientes si tan solo. Line. Mientras estaban en clases diferentes, Shouto había visto la mirada que Momo le dio esta mañana. Sabía que él no le había dicho a nadie que su peculiaridad había regresado y estaba decepcionada, por lo que hoy, en el salón de clases, le había pedido a Aizawa que esperara después de clase. El héroe clandestino le había dado una mirada que lo decía todo, pero asintió. Ahora Shouto estaba decepcionado consigo mismo por no haber tenido el coraje de mostrarle a su maestro esta mañana lo que había sucedido. Entonces todo ya habría terminado. La oruga amarilla que era su maestra de salón se arrastró hacia la habitación y la cara de Aizawa apareció en la abertura del saco de dormir. ¿Qué querías, Todoroki?, preguntó. Shouto pudo escuchar una ligera nota de molestia en su voz. Reconoció el tono porque su padre lo usaba con bastante frecuencia. Tengo algo que decirte, dijo Shouto. Eso pareció ganar el interés de Aizawa. ¿Has tomado una decisión sobre el curso especial?, preguntó el héroe clandestino. A todos aquellos a quienes les quitaron su peculiaridad, Bakugou, Kirishima, Kaminari, Yaoyorozu, y Ida y él mismo, se les había dado tiempo para elegir si permanecían en el curso de héroe e intentaban convertirse en los primeros héroes sin peculiaridades, o si retirarse y pasar a estudios generales, apoyo o gestión. El director había dejado claro que les haría un hueco en cualquiera de esos cursos. Bakugou había anunciado que continuaría en el curso de héroe incluso antes de que Nezu terminara de explicarles las opciones. Los demás se habían tomado el tiempo para pensar. Kirishima había decidido continuar con sus actos heroicos, aunque admitió que ahora sería mucho más difícil. Y Ida afirmó que tenía que mantener el negocio familiar y que, por lo tanto, continuaría con sus actos heroicos. Los tres participarían en el curso especial que Nezu había mencionado recientemente. Yaoyozoro había cedido a la presión de sus padres y había aceptado un lugar en el curso de administración y Kaminari había decidido continuar en la UA pero en estudios generales. Dependía de su peculiaridad y continuar como héroe sin ella no parecía ser adecuado para él. Shouto continuaba en Heroics. No tenía otra opción en el asunto. Si bien inicialmente en Deagour había estado enojado, finalmente descartó la pérdida de su don como algo temporal. Izuku Midori ya sería capturado y obligado a devolverlo y eso sería todo. A veces era interesante lo parecido que era su padre Bakugou, ya que esa también era su determinación de la situación. No exactamente, señor, respondió Shouto antes de negar con la cabeza. No había una manera fácil de decirlo, así que levantó ambas manos y dejó que una lengua de fuego bailara en su palma, mientras formaba un bloque de hielo en la otra. Era justo decir que Aizawa había estado esperando algo mucho más mundano de la solicitud por la forma en que abrió los ojos. Se puso de pie mientras Shouto dejaba que su peculiaridad se desvaneciera. Por unos momentos Aizawa se limitó a mirarlo fijamente y luego suspiró profundamente. Ven conmigo, ordenó en un tono que no admitía desobediencia. Fue impresionante lo rápido que su profesora salió de su saco de dormir y salió del aula. Shouto lo siguió obediente. Ahora que se lo había mostrado a su profesora, no tenía más remedio que seguir contándoselo a los demás. Aizawa no los llevó a la sala de profesores, sino que los llevó a un nivel más alto. Nunca había estado en esta zona. Parecía un entorno corporativo, pero luego Shouto se dio cuenta de que probablemente era donde Nezu tenía su oficina. Tener la sala de profesores en el nivel inferior significaba que los estudiantes tenían que pasar por allí primero para no subir hasta aquí. Aizawa los condujo hasta una puerta que no parecía diferente de cualquier otra. Tocó la puerta y luego entró directamente.
Shouto lo siguió y fue solo una vez que entró en la habitación que Shouto se dio cuenta de que tenía que ser la oficina del director. Había una mesa de café y un sofá en la entrada, pero detrás había un escritorio. Nezu casi estaba perdido en la silla que estaba detrás. La ventana estaba detrás de él. Shouto notó que una pared estaba cubierta de estanterías y la otra de armarios. Se preguntó brevemente qué había en ellos, pero reconoció que ese pensamiento era su mente tratando de retrasarlo. Shouta. Nezu saludó a su maestro. ¿Qué te trae por aquí? Shouto no se dejó engañar. De alguna manera Nezu ya sabía por qué Aizawa lo había traído aquí. Afortunadamente, Aizawa no parecía querer jugar ese juego. Director, saludó a la rata con un gesto formal. Nezu pareció captar la indirecta y sus ojos se dirigieron a Shouto. Era un poco desconcertante ser el objeto de su atención. ¿Cómo pasó esto?, preguntó. Shouto no tembló pero estuvo cerca. Él me lo devolvió, dijo innecesariamente. ¿Por qué? Alguien le pagó. Nezu no parecía convencido. No importaba que no fuera humano, su expresión era perfectamente clara. Los Yaoyozoro estaban ofreciendo una suma bastante considerable por la devolución del don de Momo y no tuvieron noticias de Izuku Midoriya, dijo Nezu con escepticismo. Shouto asintió. No pagaron en efectivo. Ante eso, escuchó la exhalación de Aizawa. Empiece por el principio, le indicó su profesora. Sí, dijo Nezu antes de extender la mano para tocar algo en su escritorio. Creo que Toshinori debería escuchar esto, añadió. Por el rabillo del ojo, Shouto vio a Aizawa asentir aunque parecía un poco reacio. Consigue algunas sillas, instruyó Nezu y Shouto observó cómo su maestro de salón se dirigía a uno de los armarios y sacaba 3 sillas del almacenamiento. Los colocó frente al escritorio de Nezu y luego se acomodó en uno. Shouto tomó otro con cautela, pero justo cuando se acomodaba, alguien llamó a la puerta de Nezu y All Might entró. Ah, Toshinori, gracias por venir tan rápido. Shouto se avergonzó de admitir que le tomó un momento darse cuenta de que Toshinori tenía que ser el nombre civil de All Might. Nunca había pensado en eso. Se trata de, el héroe número 1 hizo una mueca y miró con curiosidad a Shouto. Empieza por el principio, Todoroki, instruyó Nezu, de la misma manera que lo había hecho Aizawa. Él asintió. Aproximadamente una semana después de que Izuku aceptara nuestras peculiaridades, recibí un mensaje, comenzó Shouto. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Decía que si quería recuperar mi don, debía enviar un mensaje a ese número. Hizo una pequeña pausa, esperando a ver si había alguna pregunta. Continúa, Todoroki, instruyó All Might. Pensé que era una estafa, pero les respondí de todos modos, admitió, aunque obviamente era algo que podrían haber descubierto. Abrió las redes disponibles y presionó para unirse a la que decía oficina del director antes de enviar los mensajes y enviarlos a la red del director. El director golpeó algo en su escritorio y Shouto vio que sus ojos parpadeaban, pero Nezu permaneció en silencio. Dijeron que podían hacer un trato con Dragón, continuó Shouto. ¿Continuar?, preguntó All Might. Si Shouto no lo supiera mejor, habría dicho que el héroe número 1 no sabía quién era. Sé que Izuku Midoriya es dragón, dijo en voz baja. ¿Cómo lo descubriste? No creo que ese sea el problema aquí, interrumpió Aizawa antes de que pudiera dar más explicaciones. ¿Fue la referencia a dragón la razón por la que supiste que el mensaje podría ser real? All Might alteró su pregunta. Shouto asintió. Es por eso que seguí enviando mensajes a la persona. Le pregunté cuánto me costaría el trato y esperaba escuchar una respuesta que dijera dinero o información. En lugar de eso, me dijeron que podía determinar el costo, después de que me devolvieran mi don. Esa no es una táctica habitual de los estafadores, señaló All Might. No, señor, estuvo de acuerdo Shouto. Dijeron que ya habían convencido a Dragón para que me devolviera mi don, solo tenía que conocerlos, continuó. ¿Y tú lo hiciste? All Might incitó. Lo hice, dijo Shouto. No pensé que fuera real. Pensé que simplemente me estaban engañando y que no había manera de que me conocieran. Por eso no le conté a nadie sobre esto. ¿Quién vino a la reunión, Shouto?, preguntó Aizawa. No había ninguna acusación en su tono, lo cual era casi peor. Había 2 de ellos, transmitió. Izuku estaba allí, y alguien más. No sé quién. Tenía la capucha puesta. Izuku dijo que estaba allí para confirmar que podía devolver sus peculiaridades, pero creo que era uno de los villanos que nos ha estado atacando. All Might asintió y pareció llegar a alguna conclusión interna. ¿Cómo te devolvió tu don?, preguntó.
Shouto frunció el ceño. ¿Qué tipo de pregunta fue esa? ¿Qué quieres decir? Preguntó, esperando desesperadamente no tener que admitir que había pedido que le devolvieran la mitad de su don. En eso el villano tenía razón. Solo tenía una peculiaridad y griega. Sí, había sido estúpido. ¿Cómo te devolvió Izuku tu don? Exactamente. All Might volvió a preguntar. Él tomó mi mano y la devolví, dijo Shouto. Había sido una sensación un poco extraña sentir que su don regresaba a él. Entonces tuvo que tocarte. Oh, ahora entendió. Sí. Fue lo mismo que pasó cuando lo tomó, tuvo que tocarme. La piel, aclaró Shouto. Tuvo la impresión de que All Might quería decir algo en ese momento pero guardó silencio. ¿Aprendiste algo más, Todoroki? Preguntó Nezu. Él asintió. Pregunté cuál era el precio para recuperar un don. Eso interesó a sus profesores. Sin duda, también interesaría a los Yaoyorozu, si Momo no se lo hubiera dicho ya. Lealtad, les dijo Shouto. Dijo que era lealtad, explicó. All Might parecía afligido. Ya estaba pálido y se estremeció ante la información. ¿Algo más? Preguntó Nezu. Hay una peculiaridad que no me devolverá. No sé quién es, le dijo Shouto. Y, al menos por una de las peculiaridades, querrá algo más que lealtad, aunque no sé qué. El director asintió. Parece que tuvieron una discusión fructífera, señaló. Sin embargo, Todoroki, aunque entiendo que el mensaje era una estafa, no entiendo por qué no le informaste a nadie tan pronto como te diste cuenta de que era real. No fue una pregunta. Shouto miró hacia abajo. Él se había hecho la misma pregunta y las respuestas que obtuvo no fueron satisfactorias. Al principio estaba en shock. No creía que esto sucedería, y cuando salí de eso, sacudió la cabeza. No lo sé, admitió. No sabía cómo. Me parecía tan injusto que recuperara mi don mientras los demás, no se atrevió a decirlo. Debido a que estaba mirando fijamente sus manos, Shouto se perdió la forma en que Nezu lo miraba antes de que el director mirara a los demás. Tendremos que verificar esto, pero por ahora, regrese a casa, instruyó Nezu. Shouto asintió y se levantó. No se le ocurrió nada que decir así que salió de la oficina. Una vez en el pasillo se estremeció. El movimiento no tuvo nada que ver con su lado frío. El director no había dicho que había hecho nada malo pero, Shouto no pudo evitar preguntarse. ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubiera dicho que no? El silencio reinó en la oficina de Nezu durante varios momentos después de que la puerta se cerró. La oficina estaba insonorizada, y Aizawa sabía que Nezu personalmente la limpiaba en busca de errores cada pocos días, sin importar si había tenido a alguien externo allí o no. ¿Cómo quieres que lo castigue? Aizawa preguntó en el silencio. Oh, llegaremos a eso, dijo Nezu. Eso fue interesante, murmuró. ¿Interesante? Aizawa respondió con irritación. Shouto había ocultado información deliberadamente. Realmente solo había un castigo apropiado y aunque estaría feliz de expulsar a Todoroki, sabía el mensaje que enviaría al mundo. Muy interesante. El regreso de la peculiaridad de Shouto confirma que es posible, y sus observaciones sugieren varios escenarios. Está siguiendo los pasos de su padre, dijo All Might con tristeza. ¿Qué quieres decir? Aizawa demandó bruscamente. All for One ha utilizado durante mucho tiempo la promesa de peculiaridades para ganar lealtad. Izuku es simplemente, el héroe número uno sacudió la cabeza. Debería darse cuenta de que la lealtad basada en el chantaje no es verdadera lealtad. Sin embargo, aparentemente alguien ha decidido ser leal a él, a cambio del regreso de la peculiaridad de Todoroki, dijo Nezu, sonando bastante emocionado. Eso nos habla de la situación en la que se encuentra, continuó el director. Aizawa suspiró profundamente. ¿Qué es? Preguntó. Esta iba a ser una noche larga, podía sentirlo y no quería lidiar con los juegos mentales. Necesita apoyo, murmuró All Might. Exactamente, aprobó Nezu. Si tiene que comprar apoyo, entonces Tomura probablemente esté a cargo, e Izuku podría estar intentando separarse o crear una facción dentro del grupo de Tomura Shigaraki. Eso no nos ayuda de inmediato, señaló Toshinori, aunque Aizawa vio que estaba asintiendo. Y no deseo depender de luchas internas entre facciones, dijo Nezu. Aizawa resopló. Pero debemos estar atentos y fomentarlo, observó. Fue heroicidad 101. Divide y vencerás. Especialmente cuando se trata de grupos de villanos más grandes. Siempre había un punto débil que podía explotarse si se miraba lo suficiente. El truco fue encontrarlo.
Existe la posibilidad de que le haya devuelto el don a Shouto, solo para crear el caos, sugirió All Might. ¿Por qué la peculiaridad de Shouto? Aizawa preguntó, aunque vio la expresión en el rostro de All Might y supo que el héroe número 1 estaba pensando en otra cosa. Por la mirada levemente complácida que adornaba las facciones de la rata, el director ya había deducido en qué estaba pensando Yaji. Uno de los villanos de Tomura tiene interés en Shouto, reflexionó All Might. En su informe, informó que estuvo separado de Bakugou, al menos por algún tiempo, y uno de los villanos le habló para que se uniera. Aunque, el héroe número 1 frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Si el villano siente un odio particular por Endeavor, ¿por qué devolverle el don de Shouto? Aizawa recordó el informe de Shouto. Los detalles que All Might mencionó eran correctos. Todoroki había dicho que el villano llamado Dabi sentía un odio particular por Endeavor. ¿Cuál es la peculiaridad de Dabi? Nezu preguntó suavemente. Aizawa odiaba ese tono del director. Decía que tenía todas las respuestas y que simplemente estaban dando vueltas detrás de él. Algo que ver con el fuego azul, recordó desde el campo de entrenamiento. Nezu asintió. Si bien no quiero hacer asociaciones superficiales basadas en similitudes de peculiaridades, dadas las acciones reportadas por el villano, parece haber algún vínculo con Endeavor y Todoroki. Eso no explica por qué se organizaría para que le devolvieran la peculiaridad de Shouto, objetó Aizawa, aunque captó la implicación de que había una buena posibilidad de que la persona desconocida con Izuku fuera Dabi. De todos los villanos de esa noche, él era de quien menos sabían. Para desacreditar a Endeavor, dijo All Might en voz baja, como si estuviera resolviendo el problema. Podemos interrogar a Todoroki para asegurarnos de que todo lo que nos ha dicho es verdad, y ya sé que lo es, pero el público no necesariamente lo creerá. Algunos verán a Shouto como un traidor y, por extensión, se preguntarán si Endeavor tiene el pauso. Conexiones, finalizó el héroe número 1. ¿Qué es lo que hace que esto sea tan interesante? Nezu prácticamente aplaudió. Está todo eso y lo que esto podría significar para los villanos, les recordó. Aizawa miró fijamente a la rata. Si bien esto es interesante para el director, contribuye a nuestros problemas más importantes, observó. Nezu al menos tuvo la gracia de parecer un poco disgustado por eso. Tendremos que castigar a Todoroki, por supuesto, dijo. Pero no demasiado. No podemos debilitar aún más la opinión pública en la OA y en los héroes en general, dijo. Permanecieron en silencio unos instantes, considerando el problema. No podemos castigarlo por ir a esa reunión sin decírselo a nadie, murmuró All Might. Todoroki tenía razón en que parecía una estafa, señaló. Pero podemos castigarlo por no contárselo a alguien inmediatamente después de recuperar su don, dijo Aizawa. Dudo que hubiéramos atrapado a Izuku, pero no necesitó terminar. Ahora iban a quedar mal por no saber que uno de sus estudiantes tuvo otra interacción con Izuku y por Todoroki ponerse en la situación en la que potencialmente podría ser secuestrado nuevamente. Es cierto, dijo Nezu mientras golpeaba con una pata su escritorio. Será excluido del examen de licencia provisional y retirado de los estudios laborales, resolvió. ¿Eso es todo? Aizawa estaba incrédulo. Nezu le fijó un ojo morado. Si bien Todoroki no es el más sociable de nuestros estudiantes, creo que los otros estudiantes lo castigarán informalmente y si aplicamos más castigos, corremos el riesgo de alterar el equilibrio, dijo. No quería admitirlo, pero Aizawa se dio cuenta de que el director tenía razón. Él suspiró. También necesitaremos un plan para manejar a los medios una vez que esto se sepa, y alguien que hable con los Yaoyozoro, expuso los otros problemas. Lo haremos, estuvo de acuerdo Nezu y parecía que su entusiasmo por la noticia se había desvanecido. Podríamos anunciar el plan al mismo tiempo, sugirió Toshinori. Ayudaría a contrarrestar cualquier publicidad negativa. No está listo, objetó Nezu. El héroe número 1 negó con la cabeza. No es necesario. Solo el concepto será suficiente, y si no lo hacemos nosotros, lo hará la comisión, añadió. No necesitaba decirlo y obtendrían la buena voluntad generada por el anuncio. Nezu tardó un momento en darse cuenta de las implicaciones. Tendrá que redactarse con cuidado. All Might asintió. Muy bien, asintió el director. Escribiré algo esta noche y. No terminó. Veremos qué pasa, señaló Aizawa para todos ellos. Lo haremos. ¿Cómo va el aprendizaje? Preguntó Mei. Shinochako e Izuku, estaban solo ella y Toshi en el almuerzo. Si bien estaba feliz de concentrarse en sus bebés, incluso Mei podía admitir que era más tranquilo.
Bueno, ella le había prometido a Izuku que mantendría a Hitoshi abastecido y eso requería hablar con el cliente, así que esto no era una charla, eran negocios. Ella ya había contribuido a su disfraz. Dado que Hitoshi estaba siendo entrenado como un héroe clandestino, su disfraz no era tan elegante. Era claramente parecido al de su mentor, Eraseread, aunque con más armadura, y gracias a ella, mejor protección y artilugios. Todo va bien, le dijo Hitoshi. La mayoría de la clase de Mei no creería que ella tuviera tacto. No creerían que ella pudiera captar la sutileza del mero tono de voz, pero podía. Simplemente sabía, por larga experiencia, que si reaccionaba ante esas cosas, se vería arrastrada a los llamados dramas y traumas de sus compañeros de clase. Tenía demasiado puesto como para preocuparse por eso. Sin embargo, un cliente era un asunto diferente. En realidad, respondió Mei, su tono fue suficiente para transmitir su duda. Está bien, repitió Hitoshi. Mei lo miró. Hitoshi estaba sentado en el área considerada segura para comer. Todo lo que eso significaba es que Mei no colocó allí equipos o herramientas aceitosos o contaminados de otro modo. Pero, funcionó, lo cual fue suficiente. Por lo que pudo ver, Hitoshi quiso decir lo que dijo, pero, ¿qué parte del aprendizaje te molesta? Ella preguntó. El adolescente de cabello morado resopló. Eraseread me tiene practicando con una versión de su pañuelo de captura, comenzó a explicar. Mei asintió. Había visto los planes para incorporar una versión de la bufanda al disfraz de Hitoshi. Literalmente se envolvería alrededor de su cuello y la parte superior de los hombros y, si se colocara correctamente, cubriría el protector bucal que usaba para modular su voz. Sin embargo, no me dejará tener uno hasta que pueda liberarme de él, continuó Hitoshi. Ah. Mei entendió la idea. Puede que le preocupara tener hijos, pero sabía qué tipo de maestra era Eraseread. Probablemente había atrapado a Hitoshi en su pañuelo de captura y esperaba que el adolescente se liberara. Hitoshi no había podido hacerlo. ¿Qué has probado? Es resistente al fuego, así que no puedo quemarlo, e incluso si pudiera, hacerlo mientras estoy envuelto en él es estúpido, le dijo Hitoshi. No puedes zafarlo, ya que simplemente aprieta y no puedo cortarlo. ¿Con qué has intentado cortarlo? Preguntó Mei. Hitoshi hizo un pequeño gesto y apareció un cuchillo en su mano. No fue nada especial. La hoja medía entre 4 y 5 pulgadas de largo y parecía afilada, pero Mei sabía que el hecho de que algo pareciera afilado no significaba que lo fuera. ¿Superaste algo de eso? Preguntó, dando un paso adelante para mirar el cuchillo. Creo que desafilé la hoja, pero ese también podría haber sido el ángulo, le dijo Hitoshi. Mei resopló. La respuesta le dijo algo que debería haber sido inmediatamente obvio. ¿El arma de captura de Eraseread, de qué está hecha? Le preguntó a Hitoshi, esperando que él también se diera cuenta. Es una tela albies hecha de... joder. Él chasqueó. Esto nunca iba a pasar, por eso, blandió la espada. Ni en 1.000.000 de años, coincidió Mei. El arma de captura de Eraseread no era tela. No técnicamente. Era una aleación de alambre de acero, tejida con nanofibras de carbono. Era una de las supertelas que fabricantes como Tisu fabricaban exclusivamente para la industria de los héroes. ¿Tienes algo que pueda cortarlo? Exigió Hitoshi. Esa era una pregunta que le gustaba a Mei. Ella no le dio a Hitoshi una respuesta verbal, en cambio una sonrisa brillante apareció en su rostro. ¿Tenía algo que pudiera cortar el arma de captura de Eraseread? ¿Fueron sus bebés increíbles? Por supuesto que sí. La pregunta ahora era, ¿qué método elegiría Hitoshi? Ted Garaki admitiría que su puesto como presidente de la junta directiva del Hospital Haku tenía algunos inconvenientes. No había duda de que el puesto también tenía sus usos y esos usos superaban los inconvenientes, pero, cuando él se veía envuelto en los inconvenientes, eran frustrantes. En este caso se trataba de los trámites asociados al puesto. Aún así, era necesario hacer trámites para garantizar el buen funcionamiento del hospital y él necesitaba que el hospital funcionara sin problemas. Si bien el sótano no era su instalación principal, era una fuente útil de materia prima y no necesitaba que nadie investigara. La gente tampoco hacía preguntas si las cosas iban como ellos esperaban. Aún así, a veces resultaba molesto tener que aprobar las distintas órdenes de solicitud y notificaciones de empleo. Pero necesario. Se dedicó al papeleo con determinación y por eso se sorprendió cuando escuchó cerrarse la puerta de su oficina. Eso estuvo mal y ya debería haber estado cerrado, pensó Garaki mientras miraba hacia arriba y se enfrentaba a una niña pequeña y ninguna mujer y un hombre.
La mujer se abalanzó sobre él y le tapó la boca con una mano. Kyugai estaba demasiado sorprendido para hacer mucho contra ella. «Lo ayudarás». Ella siseó. Garaki miró al hombre. Estaba vestido con un abrigo negro con un cuello ridículamente grande y se sostenía el costado. Los puños blancos de su chaqueta eran sospechosamente marrones y Kyugai pudo ver una mancha roja filtrándose por sus pantalones a rayas. «Lo ayudarás», repitió. Hubo un pinchazo en el costado de Garaki y miró hacia abajo. No podía ver exactamente lo que había allí, pero sabía cómo era la sensación del acero contra la piel. Él asintió bajo su mano y sintió que la levantaba tentativamente. «Necesitaré algunas vendas», dijo Kyugai. «Y, levántate despacio», ordenó la mujer. No tenía sentido desobedecer. Garaki se levantó lentamente. «Hay una sala de tratamiento al otro lado del pasillo», susurró las palabras. Ella asintió pero no soltó lo que fuera que había presionado contra su costado. El hombre tragó y se alejó de la puerta. Kyugai se aseguró de no hacer ningún movimiento brusco mientras se movía, y rápidamente abrió la puerta y miró hacia arriba y hacia abajo en el pasillo. Esto era principalmente un ala administrativa y era tarde, así que no había nadie allí. Con la mujer a cuestas, cruzó el pasillo hasta la sala de tratamiento y abrió la puerta. El hombre hizo una mueca y dio unos pocos pasos para entrar a la habitación. Allí había una cama de paciente en la habitación y el hombre se apoyaba en ella. La mujer siguió a Garaki al interior de la habitación y cerró la puerta. «Necesito que me vendan», le dijo Kyugai. Ella lo fulminó con la mirada. Sus ojos eran rosados con anillos morados y, aunque inusuales, había visto efectos mucho más interesantes. All for One ya no tenía ojos, pero el hombre podía mirar mejor que nadie. Finalmente resopló y luego asintió, antes de retirarse, lo que Garaki pensó que era una espada. Captó el destello de un cuchillo antes de que lo envainaran. Garaki se dirigió a uno de los armarios. En las salas de tratamiento estaban etiquetados, para que vieran que estaba abriendo un cajón que contenía vendas y solución salina. Mientras buscaba en el cajón, Kyugai sacó su teléfono del bolsillo. Hurgó en el cajón, sacando una venda mientras le enviaba un mensaje de texto a Kurohiri. «Envía a Higa aquí», logró que le enviaran el mensaje de texto, antes de girarse con la solución salina. Las otras vendas amortiguaron el sonido de su teléfono al caer en el cajón. «Voy a necesitar ver la herida», le dijo al hombre. Los ojos azules del hombre estaban nublados por el dolor, pero asintió y tentativamente sacó una mano de la herida. Fue un error. Garaki podía ver bien la sangre. «Vuelva a presionar», instruyó inmediatamente. «Creo que tenemos que quitarnos la ropa», le dijo a la mujer. «Y sería útil saber qué causó la herida», añadió Kyugai. «No necesitas saberlo», espetó ella. «Solo necesitas ayudarlo». «Lo haré», le aseguró Garaki. «Pero necesito ver la herida para poder limpiarla. Y necesito saber si es probable que haya algo en ella», añadió. «No querrás que se infecte. Si pudieras acostarte en la cama, eso ayudaría», se dirigió al hombre. Los ojos azules no eran confiados, pero también sabía que tenía que ser tratado. Las lesiones intestinales no eran algo que se pudiera dejar que se curaran por sí solos. Se acomodó en la cama y Kyugai pudo escuchar su respiración cambiar mientras el movimiento ejercía presión sobre su herida. Kyugai tomó un poco de gasa y se acercó a él. Apartó la mano del hombre de la herida y golpeó la gasa. «¿Puedes cambiarte la ropa?». El hombre asintió y se preparó antes de cambiarse de ropa. Garaki no pudo ver la herida. Había demasiada sangre. Extendió la mano para agarrar la solución salina que había recuperado antes y luego vertió suavemente un poco sobre la herida. Lagó la sangre y Kyugai vio la herida. Fue un pinchazo, de unos 8 centímetros de largo. Con toda probabilidad, alguien había usado un cuchillo bastante grande para hacerlo. «Puedo coserlo», le dijo Garaki. «Pero realmente debería comprobar qué golpeó en el interior», añadió. «Solo espera». La mujer no llegó más lejos, cuando un disco negro se abrió y Gigantomachia de repente entró en la habitación. Ni el hombre ni la mujer estaban en condiciones de resistir y Gigantomachia no era alguien que se detuviera. Rápidamente sometió a ambos, aunque el hombre no pudo luchar. Garaki recuperó su teléfono mientras Kurohiri se formaba cerca de la puerta. «El almacén», ordenó Kyugai y se alegró cuando la sensación familiar de la puerta warp de Kurohiri lo envolvió. Fue un tributo a la habilidad de Kurohiri que Garaki llegara al almacén en una posición diferente a la de Gigantomachia y los nuevos prisioneros. Le dio la oportunidad de activar algunos Nomu para apoyar al guardaespaldas de All for One. No es que Gigantomachia lo necesitara, pero necesitaría al Nomu para mover a los nuevos prisioneros.
Y primero tendría que descubrir cuáles eran sus peculiaridades antes de decidir si simplemente deberían desaparecer o si podrían ser útiles antes de que eso sucediera. Gigantomachia liberó a los prisioneros en las manos del gnomo mientras Kyugai aparecía entre los tubos. Gracias, Gigantomachia, dijo antes de repasar su plan de acción. Primero tenía que descubrir cuáles eran sus peculiaridades y el hombre probablemente era lo suficientemente fuerte como para ser la base de un gnomo de nivel medio y siempre podría usar más sujetos experimentales y tal vez Honmi quería un compañero. No hizo muchos gnomos más pequeños, pero podrían ser útiles y el género no era una restricción. Kyugai le dio a la mujer una mirada algo divertida. Ahora vas a ayudarme. Ted, Kyugai miró a sus dos nuevos prisioneros mientras pensaba. La vieja, probada pero verdadera táctica de amenazar a uno con daño los había hecho hablar, antes de que Garaki hiciera que el gnomo los metiera a ambos en tanques y les administrara un sedante. Había echado un vistazo a la herida del hombre, de Hendle criminal, y aunque era profunda y dolorosa, sanaría. O lo sería si así lo quisiera. Kyugai ahora se encontraba con un interesante dilema. Los dos se llamaban a sí mismos villanos, pero él se resistía a asignarles esa etiqueta. Vigilantes tampoco funcionó y el mejor término era cazas de gloria. La etiqueta exacta no importaba. La información importante era que nadie vendría a buscarlos y no le habían dicho a nadie a dónde iban. Eso le había hecho sonreír. No era frecuente que dos sujetos experimentales se le presentaran con tanta eficacia. La peculiaridad de Hendle, la elasticidad, era de cierto interés, pero era la peculiaridad de la brava la que le interesaba más. El amor era una de esas peculiaridades que tenía bastante potencial si se usaba correctamente. Cualquier peculiaridad fortalecedora tenía potencial. El aspecto emocional era algo restrictivo pero podía trabajar con él. Por eso estaba en el dilema. Nomu no sintió emoción. Nomu obedeció. Eso fue todo lo que hicieron, lo que limitó a los usuarios potenciales de la peculiaridad, excepto, hubo dos Nomu que sintieron emoción. Y técnicamente, los Nomu de gama alta podían sentir emociones, solo que el amor estaba en su repertorio de sentimientos, pero no era uno que aplicarían a otra persona. Kyugai sabía que no lo amaban, no amaban a All for One y no amaban a Izuku. Obedecieron pero eso no fue amor. Gigantomachia amaba pero no, en realidad solo había dos Nomu que podían usar su don, y solo había uno a quien Kyugai podía garantizarle amor sentido. Excepto que no estaba aquí. Estaba en el mundo haciendo y en realidad no tenía idea. Garaki sabía que All for One quería que su esposa se convirtiera en una Nomu especial, simplemente para cubrir el hecho de que había estado en contacto con él durante el tiempo que llevaba un caso contra el HPSC. Si hubiera desaparecido inmediatamente después de concluir el caso, se habrían levantado sospechas. Todo el caso había levantado sospechas. Su desaparición habría cimentado las sospechas y Sir Newteye fue obstinadamente persistente cuando quiso serlo. No, hubiera sido mejor enviar a Inko de regreso al mundo como si nada más hubiera sucedido que el caso terminando. Por supuesto, a ella le habían sucedido muchas más cosas en la semana posterior al caso. Había moldeado su cadáver fresco en uno de los mejores Nomu especiales que jamás había hecho, especialmente en ese periodo de tiempo. Y la única lealtad de Inko era hacia Izuku. Ella no lo buscaría, pero si lo veía en peligro, entonces haría todo lo que estuviera en su, ya nada insignificante, poder para protegerlo. Lo cual era lo que haría que la peculiaridad de la brava fuera una adición interesante a Inko. Con el tiempo, algunos medios tendrían suerte y habría una batalla televisada con Izuku. Si Inko estuviera viendo eso, podría activarlo y darle un impulso a Izuku. Y dado que el amor de Inko se centraba en su hijo, ese impulso haría una gran diferencia, y, si la brava no hubiera estado mintiendo, y dado lo que uno de los Nomu le había estado haciendo a Hendle en ese momento, Garaki no tenía motivos para creer. Lo había sido, entonces la distancia no afectó su peculiaridad. Las emociones no estaban ligadas a la ubicación. Lo que significaba que Inko podría permanecer exactamente donde estaba e Izuku recibiría un impulso inesperado. Sí, eso podría ser interesante. Desafortunadamente, se mostró un poco más comedido. Para darle amor a Inko, la necesitaba aquí y dado que su única lealtad era hacia Izuku, no tenía forma de recuperarla. O de garantizar su cumplimiento cuando estuviera aquí. Otros Nomu simplemente lo aceptaron, Garaki suspiró. Dependería de lo que recordara justo antes de morir. Y los recuerdos tan cercanos a la muerte le resultaban difíciles de predecir.
Inko debería recordarlo como el doctor de la familia, e incluso eso no lo pondría en buena posición, pero si recordaba que él había estado allí cuando All For One la había matado, entonces, era mejor asumir que Inko no reaccionaría favorablemente hacia él. Kyugai suspiró. Podría simplemente matar a la mujer y eso resolvería el problema, pero era un desperdicio de una buena peculiaridad y las peculiaridades de mejora eran difíciles de conseguir. Podría pedirle a Yakuni que hiciera algo, pero tenía la sensación de que si hacía eso, el un joven peculiar le diría a Izuku, y mientras el hijo de All For One estaba desarrollando su perspectiva de villano, existía la posibilidad de que no aprobara lo que le habían hecho a su madre. A veces la gente puede ser sorprendentemente sentimental. Izuku no fue diferente. Lo cual dejó la ruta directa. Haz que Gigantomachia agarre a Inko, la sede, inserte el don y la suelte. Fácilmente podría preparar el cóctel de drogas necesario para someter a Nomu Inko y sí, esa era la mejor opción. Ahora a organizarlo.